buenas noches a todos los presentes. Magíster, ¿me escucha? Fuerte y claro. Perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. Permítame, por favor, presentarme. Les habla la licenciada Génesis Tignini. Soy ejecutiva de admisiones de la Universidad Nacional Siglo XX. Y bueno, en esta ocasión les voy a estar acompañando como anfitriona durante este evento. Para mí es un honor darles una cálida y afectuosa bienvenida a la Masterclass en Big Data y Analítica de Datos. Bueno, el objetivo en sí de esta Masterclass es analizar la evolución del pensamiento estadístico desde los métodos tradicionales hasta las técnicas modernas de modelado predictivo aplicadas al entorno del Big Data, promoviendo la comprensión y el uso de herramientas estadísticas avanzadas para la toma de decisiones basada en datos masivos. Bueno, en primera instancia contaremos con la ponencia del magíster Marcelo Pablo Choques Zaire, de quien presento ante ustedes su formación académica. Tiene una maestría en inteligencia de negocios en la UCB, un diplomado en Machine Learning y ciencia de datos de la UCB, un diplomado en Machine Learning y ciencia de datos de la UPB, diplomado en investigación científica en Univalle, diplomado en gestión de proyectos en Univalle, diplomado en banca y en finanzas, Univalle también, diplomado en Business Intelligence gerencial de la UPB, y un diplomado y curso experto en educación superior, UREAL, y licenciatura en Ingeniería de Sistemas de la UTB. La Escuela de Negocios ESAM, juntamente con la Universidad Nacional Siglo XX, tiene el agrado de dar el inicio con la Masterclass en Big Data y Analítica de Datos. Una vez finalizada la presentación, magíster, tendremos una sección de preguntas en la cual todos los participantes podrán expresar sus consultas libremente. Bueno, sin más, estimado magíster Marcelo, le cedo la palabra para que proceda con su presentación, por favor. Adelante. Perfecto, muchas gracias, Mariel, por la invitación. Muchas gracias a la universidad por la invitación de esta clase, que aunque son cortitas, creo que eso es una manera positiva de incentivar este mundo. Y justamente ahora les voy a compartir mi pantalla para comenzar a trabajar. Ahí está. Ya, justamente ahora. Bueno, en primer lugar, a mí me gusta interactuar mucho porque ya vengo dando clases prácticamente desde el 2018 que ya vengo dando en posgrado. Antes, muchos años, ya di clases de programación, porque si bien los estudios y toda esta parte es importante, generalmente yo me defino mucho más como programador, porque es el mundo donde entré, es el mundo que me gusta y creo que actualmente trabajo como científico de datos y obviamente la programación está entera dentro de estos dos mundos. Entonces van a ver que generalmente, si bien yo no vengo del mundo de la matemática, justamente, pero es un mundo que me encanta, yo vengo una parte mucho más de la parte híbrida entre lo que es la matemática y lo que es la técnica. Y justamente cuando me dijeron de esta clase, me encantó hablarla porque creo que les sirve para ambos lados. Tanto nos sirve para los que vienen de la parte de ciencias, vienen de la parte de ciencias puras, porque por lo mismo que vi, las personas que vienen de ciencias puras y quieren dedicarse al mundo del Big Data, tienen una limitante que es la parte técnica. O si vienen de otras áreas, por ejemplo, tengo alumnos que vienen de contabilidad, que vienen de marketing y les interesa este mundo, tienen esa limitancia técnica. Y muchas veces también los que venimos del mundo de la programación, del mundo de software, del mundo del hardware, tienen esta limitancia matemática. Ya, entonces lo ideal sería tener un equilibrio entre estos dos mundos. Y me voy adelantando un poquito para los que recién están ingresando. Lo que yo voy a tratar de hacer es un poco de equilibrio, de tratarlo de hacer un tanto de la parte matemática, pero también mi objetivo principal para toda esta charla es incentivarles a que ingresen a este mundo del Big Data y les voy a dar los pequeños pasos iniciales que ustedes deberían hacer. Entonces, si ustedes están viniendo de un mundo de ciencias,
les voy a dar las herramientas necesarias que no tienen que pagar nada, solamente tienen que dedicarle un poco de tiempo al aprendizaje, sobre todo la parte técnica, y los que vienen de la parte técnica también tienen que dedicarle a la parte matemática, sobre todo a la parte estadística. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a comenzar esta parte sin mucho. En primer lugar, vamos a hablar un poquito de a qué nos referimos con lo que es estadística clásica. Si tienen alguna pregunta, también la pueden reservar y las vamos a ir respondiendo al final. ¿Ok? Aquí está. En primer lugar, sé que varios de ustedes, o los que están interesados, tal vez son alumnos, de algún estudio referente a datos o vienen del mundo de tecnología, seguramente ustedes ya están muy empapados en el mundo de los datos. Tal vez ustedes, y es casi seguro que la mayoría de ustedes, si yo pregunto quiénes saben utilizar Excel, la mayoría va a levantar la manito. Todo el mundo sabe utilizar Excel en estas épocas y es principalmente nuestra herramienta principal para hacer análisis estadístico. Ya levantaron la manito. Muy bien, me encanta que interactúen, pero sé que la mayoría de ustedes vienen de este mundo estadístico y saben utilizar lo que es Excel. Apuesto que también saben utilizar las herramientas de análisis de datos de Excel, por ejemplo, la herramienta, la extensión que viene por defecto, ¿verdad? También, si les pregunto actualmente qué otro software manejan ustedes, seguramente me dirán o SPSS, o Minitab, o eViews, o seguramente me darán otras herramientas como R, que es otra herramienta muy conocida. Y también una gran parte, por su popularidad, también me dirá que está utilizando Python, ¿no? Entonces, todas estas herramientas que venimos hablando desde ahora, exceptuando con lo que es Python, porque justamente vamos a hablar al final de cuál es la ventaja de este lenguaje, todas estas herramientitas nos sirven y hacen un análisis estadístico súper completo. Por ejemplo, tenemos todo lo que son análisis de regresión, modelos de regresión, ya sea univariados, bivariados o multivariados, lo pueden hacer tranquilamente. Análisis de ANOVA, análisis de ARIMA, pareceres temporales, PCA, todo lo que es esta parte inicial del análisis estadístico, estoy seguro que lo pueden hacer. Y muchas de estas herramientas, incluyendo, por ejemplo, en áreas financieras, solamente lo pueden hacer directamente con Excel. No necesitan tener una herramienta mucho más grande, a menos que ustedes ya estén en el mundo de la automatización. Pero acá ustedes mismos han debido ver que tienen una dependencia. En primer lugar, que para hacer este tipo de análisis, ustedes tienen una dependencia de que los datos, estos datos que tenemos, tienen que ser estructurados. Si todas estas herramientas las volvemos a nombrar, ustedes van a ver que todas estas herramientas son en formato tabla, ¿verdad? Todos son en formato grilla. Y está bien, porque es la forma más común de comenzar a trabajar con los datos, ¿no? Incluyendo lo que son bases de datos estructuradas. Pero viene un detallito, y esto es algo que se está viendo realmente ahora muchísimo en las empresas, que es, ¿qué pasa cuando estos programitas que tenemos, vamos a poner un ejemplo, SPSS, ya no aguanta para analizar mis 5 gigas de datos? ¿Qué pasa? ¿Qué hago cuando estos no hagan? Acá viene un detalle. ¿De qué viene limitado generalmente estos programas? Por ejemplo, SPSS. Muchas veces viene del hardware que nosotros estemos manejando, porque solamente nos estamos limitando a nuestra máquina. Ahí viene el detallito. Entonces, estas herramientas que les he mostrado sirven bastante bien para hacer análisis estadístico, mientras nosotros estemos utilizando una sola computadora y los datos aguanten en nuestra sola computadora. ¿Ok? Ese es el gran limitante que tenemos ahora. Ahora, en el paradigma clásico,
nosotros siempre teníamos lo que es un enfoque con datos pequeños. Esto se ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a los años 2000, hablar de 10 gigas, hablar de 5 gigas era un montón de memoria, ¿no? Era bastantes datos. Si nosotros nos vamos antes todavía, 1 mega, hablar de 200 megas ya era bastante, ¿verdad? ¿O quién recuerda lo que eran los MP3 que vendían? Que con 200 megas ya éramos felices por el número de canciones que entraban, ¿verdad? Entonces, este término de datos pequeños, datos grandes, siempre está cambiando a lo largo de la historia. Ahora, y acá tenemos que hacer un pequeño paréntesis en esta parte. Cuando nosotros vamos del análisis estadístico descriptivo o el inferencial, que se avanza en universidad, en todo lo que es estadística 2, que avanza la mayoría de las carreras de ingeniería, las carreras de ciencias, nosotros partimos desde un paradigma donde en esos tiempos los datos eran pequeños y se podían guardar y además eran manejables. Y muchas veces de ustedes han debido ver que estos datos solamente se podían inclusive guardar en una sola carpetita, ya sea en un Google Drive, ya sea en su USB, ya sea en un disco duro, pero se seguía pudiendo guardar esto. Y además, muchos de estos datos generalmente ya venían ordenados. Entonces, a veces estos datos no requerían una limpieza muy clara. O ya sabíamos cómo era el comportamiento, si era normal, si era asimétrico. Nosotros ya sabíamos cómo era este comportamiento hace tiempo. Si no, ¿por qué creen que la famosa campana de Gauss se volvió tan conocida en el área educativa, en el área de estudios humanísticos? Porque es una herramienta que con pocos datos presenta este comportamiento y es básicamente sencillo utilizarlo. Pero acá viene un problemita, que es donde estamos justamente ahora. Justamente estamos en este momento, en la complejidad algorítmica que nosotros tenemos. No sé si ustedes han debido ver, y los que trabajan en el área de tecnología, seguramente ya se toparon con este problemita. Y esto siempre les pregunto a mis alumnos cuando estamos iniciando alguna clase de Big Data, alguna clase de Machine Learning o de Deep Learning. Siempre les pregunto cuánto es el tiempo máximo que les toma sacar un reporte en sus trabajos, donde están. Y la respuesta generalmente siempre es cuando es una empresa relativamente nueva o pequeña. Generalmente es 15 minutos máximo, ¿no? Estoy preguntando con el tiempo máximo que se tarda. Puede ser 5 minutos, puede ser 15 minutos, máximo puede ser 1 hora si un reporte que tiene un ejemplo, un reporte que sea de base de datos, que tiene demasiadas consultas anidadas, puede tardar hasta 1 hora. Pero todavía es llevable, ¿verdad? Porque ustedes lo dejan, se van a almorzar y cuando vuelven ya tienen su reporte. Pero, ¿qué pasa cuando las empresas necesitan analizar los datos? Y obviamente, acá quiero decirles algo. Todos los análisis, no importa el algoritmo que estén utilizando, es análisis estadístico. Entonces, cuando nosotros hablábamos de análisis, yo creo que es redundante decir que es un análisis estadístico, porque todo es estadística. ¿Ya? Entonces, cuando decimos análisis estadístico y hablando de datos, es redundante porque por dentro todo sigue siendo un análisis estadístico. No importa, aunque el código no los haga el análisis, sigue siendo un análisis estadístico. ¿Ya? Entonces, acá viene un problemita. ¿Qué pasa cuando las empresas, a medida que van creciendo, necesitan hacer, y no me refiero a análisis complejos, por ejemplo, un análisis de hipótesis o hacer simplemente un modelo predictivo con una regresión lineal simple? Me refiero a análisis tal vez que necesitan algo más de complejidad. Por ejemplo, una clasificación, un clustering que se podría hacer.
el, sencillamente. Entonces, ¿qué pasa? A medida que las empresas van aumentando lo que es volumen de información, y no solo me refiero a información física, a que, a que la base de datos, que el año pasado ocupaba 10 gigas, ahora ocupa 100 gigas. No me refiero a ese tipo de análisis. También me refiero a lo que es los datos, la complejidad de los datos, porque eso es algo que no lo tomamos en cuenta, sobre todo cuando hacemos un análisis estadístico básico, como una regresión, que no tomamos en cuenta que a medida que las empresas van creciendo o la información va creciendo, los mismos sistemas se van volviendo más complejos. Hace un año tal vez teníamos dos, tres sistemas. En un año y tal vez ya tenemos seis, siete sistemas. Y cada sistema tiene su propia información, sus propias tablas, su propia estructura. Tal vez estamos haciendo, tal vez ya hemos implementado lo que es un data mart, un data warehouse, un data lake. Toda esta información va creciendo bastante. Y tomen esto en cuenta cuando ustedes hagan un análisis. No solamente crece en volumen, crece en complejidad. Y por eso estamos tomando que estamos yendo a una complejidad N2 a una N3, porque esto va creciendo cada vez más grande. Y a medida que estos datos se van volviendo más grandes y se van volviendo más complejos, los reportes, y perdón que venga, pero yo vengo del mundo, trabajo desde años en el área corporativa, entonces toda mi experiencia viene de esa área, no viene tanto de la parte académica, viene del área corporativa, porque trabajé años en seguros y en banca. Entonces, todos estos datos que están viniendo, y ustedes alguna vez, o si van a trabajar o si han trabajado, han debido ver que estos datos, el reporte que el año pasado nos tardaba media hora en salir y ya era preocupante, un año después nos está tardando 3 horas o nos está tardando 2 horas. Imagínense si un reporte, sacar un reporte, y no me refiero a un reporte en un dashboard que haga miles de cálculos, me refiero a hacer una consulta a una base de datos que nos entregue una tabla de 20 campos. Me refiero a ese tipo de reportes que generalmente son sencillos. Nos va a tardar de media hora, 3 horas, y al año, ¿cuánto nos tardará? Tal vez ya no nos va a tardar 3 horas, tal vez ya nos va a tardar 7, 10 horas. Y acá viene el detalle. Generalmente, ¿cómo van esto subsanando las empresas? Generalmente esto o lo van segmentando, o van comprando, o van haciendo un escalado mucho más vertical, es decir, van comprando recursos al servidor donde están haciendo el análisis, van haciendo diferentes tipos de cosas para que estos reportes ya no tarden. Un recurso clásico, y no me van a dejar mentir los que trabajan haciendo reportes, es ejecutar todo lo que son reportes en la madrugada. Es un recurso súper clásico que se hace actualmente. Y cuando una empresa empieza, por ejemplo, una startup, una empresa pequeña, distribuidora pequeña, generalmente no tiene mucha información y lo puede hacer a lo largo del día. Pero cuando una empresa va creciendo y el reporte tarda 3 horas en salir, ya no lo puede hacer a mediodía. Entonces, ¿cómo lo hacen? Lo colocan en la madrugada, 2, 3, 4 de la mañana. ¿No? Generalmente esto es lo que pasa. Y este procesamiento es también algo que nosotros, este es el punto de quiebre, porque este es el punto donde las empresas se comienzan a preguntar, estos reportes que estoy haciendo, que es por lotes, es decir, que yo ejecuto, por ejemplo, toda la gestión 2024, después ejecuto toda la gestión 2023, y así voy haciendo por lotes esta información, ¿cuánto me está tardando? Y si sigo este mismo patrón al año, ¿cuánto me voy a tardar más? Tendré que contratar más personas, tendré que contratar más servidores. Y entonces, ¿a qué viene este nuevo paradigma que nosotros tenemos que ver? Y es el paradigma del Big Data, ¿ya?
Este es el paradigma del Big Data que nosotros tenemos que ya comenzar a pensarlo y les recomiendo que ustedes échenle una miradita. Entiendo que ahora la moda está en todo lo que son agentes, en todo lo que son LLMs, en todo lo que son MPCs, en todo lo que son um, bases de datos vectorizadas, toda esta parte. Está de moda y se está hablando mucho. Pero lo que nadie está tomando en cuenta en estos momentos es que la información de las empresas y tomando en cuenta que la mayoría nos gustaría, y gracias a Dios yo también lo hago, quisiera trabajar en una empresa y dedicarse a la parte de datos o emprender o hacer consultoría con datos, esto no se toma mucho en cuenta que el volumen de la información y la complejidad en las empresas está creciendo un montón. Y esto se puede ver, hablen entre ustedes, entre sus colegas, cuántos están tardando sus reportes, cuántos están tardando en generar esto, y van a ver que esto está cada vez tomando más tiempo. Y va a llegar un momento, y estoy casi seguro, sobre todo acá en Bolivia, que si bien esto se habla, pero no se habla tanto, solamente lo están utilizando empresas grandes, es la parte del Big Data. Entonces, el Big Data, si bien era un área técnica que se hablaba, pero no se implementaba mucho. Y me refiero a sectores, por ejemplo, en banca, en telecomunicaciones, que recién lo están comenzando a ver cómo lo implemento. O también en empresas de seguro, que aunque tienen el volumen, tarda un montón y están viendo cómo nosotros podemos reducir este tiempo. Porque, y esto es un truquito que lo vi ingresando ya al mundo corporativo, los reportes que se piden para la parte de auditorías, para la parte de fiscalizaciones, no te dan mucho tiempo. Si no los das, te dan multa. Entonces las empresas siempre están tratando de buscar, las grandes me refiero, cómo poder acortar estos tiempos para hacerlo. Y una gran solución, y es lo que yo quiero incentivarles, si algo quiero lograr en esta charla, para los que están escuchando, es incentivarles a que entren en este mundo. Bien, véanlo también todo lo que es la parte de inteligencia artificial, porque eso está de moda y está súper interesante hacerlo. Pero la parte de Big Data es un área, y ustedes pueden ver, no hay mucha documentación en esto. Si ustedes se van a plataformas como Coursera, Udemy, Platzi, Udacity y todas estas, los cursos de Big Data generalmente son muy, muy cortos, no entran muy a fondo. Y lo que quiero en esta charla es incentivarles y darles algunas herramientitas para que ustedes también puedan practicar desde sus casas. Y es lo que yo siempre trato de buscar con mis alumnos. Ahora, el entorno de Big Data, quiero que ustedes piensen, y esto generalmente a mí siempre me dijeron, Big Data es terabits, es petabits. Y acá viene el detallito. El, yo no tengo un petabit de datos, pero mis informes siguen tardando 12 horas en salir. ¿Por qué? Y acá viene el detalle. Porque el hardware todavía no está preparado para lo que son nuestros volúmenes de datos. Y entonces, ¿cómo podemos adaptar ese hardware que tenemos o cómo podemos optimizar este recurso que nosotros tenemos para nosotros subsanar este problema del análisis estadístico, de los reportes que nosotros necesitemos? Y acá viene lo que es la parte ya netamente del Big Data. ¿Ya? Netamente es esta parte del Big Data que ustedes tienen que aprender. La primera parte de Big Data es obviamente las Bs que siempre se utilizan, ¿no? Volumen, velocidad, veracidad y el concepto de distribución. Acá acá tienen que hacer un cambio
mentalidad, sobre todo los que están utilizando herramientas clásicas como Excel, como SPSS y estas, ya no tienen que pensar que ese análisis solamente se va a quedar en su computadora. Y entonces ustedes tienen que colocarse, ¿cómo puedo hacer para que si yo tengo dos computadoras, en lugar de utilizar solamente una computadora para hacer mi análisis estadístico, ¿cómo puedo hacer para analizar dos? Que una parte me lo analice una computadora y otra parte me lo analice otra computadora. ¿Cómo puedo hacer? Si ustedes alguna vez se han preguntado esto, no, esto ya se preguntaron hace años. Y de acá venimos ya al primer paradigma que nosotros tenemos que aprender, que es la primera herramienta que les recomiendo utilizar. Y ahora, acá vamos a hacer un pequeño cambio en todo lo que es esta parte. Cuando estamos hablando de datos masivos, las herramientas estadísticas que nosotros vamos a utilizar, ya no es necesario que nos quedemos en las cosas que nosotros ya estamos utilizando. Un ejemplo, el análisis descriptivo, que generalmente siempre se hace cuando uno comienza a hacer un análisis, el análisis exploratorio, el análisis descriptivo, todo este tipo de análisis está bien, pero se queda como un análisis. Como nosotros ya tenemos un montón de datos, imagínense, el, hace tiempo uno tenía que hacer un análisis de datos con 100, 200 megas, tal vez con 10,000 datos, 20,000 datos, 1 millón de datos, todavía era bastante. Pero ahora lo bueno es que nosotros ya tenemos que utilizar herramientas mucho más avanzadas, tanto estadísticas como técnicas, para que nosotros podamos comenzar a trabajar con análisis muchos más avanzados. Y acá viene la primera herramienta que se utiliza bastante, ¿no? Y acá les quiero dar dos herramientitas clásicas y vamos a ver en las siguientes. Esta herramienta es una de las primeras que se utilizó. Realmente es una de las primeras que se utilizó y acá les voy a mostrar un poquito la historia. Miren, esta es una de las primeras herramientas que se utilizó, que salió más o menos de un paper. Bueno, salió antes porque nosotros cuando salió Hadoop, que es una herramientita que les recomiendo que lo utilicen, bueno, que lo estudien básicamente en primer lugar. Esto salió a lo largo de los 2000 y esta herramienta no era para análisis estadístico en sí, sino era para guardar los datos que se obtenían de la navegación. Estamos hablando del 2000, donde el boom era los buscadores. Y obviamente tenían que guardar bastante información de lo que son los navegadores, de la metadata y todo esto. Entonces, acá una de las primeras herramientitas y los primeros conceptos que les recomiendo que ustedes lo vean es MapReduce. Esto es un concepto súper básico que simplemente es una forma de mapear y reducir los datos, porque eso es MapReduce, mapear y reducir los datos, pero lo tienen que ver cómo funciona. Ese conceptito es el que nos ha permitido de alguna manera tener toda esa información que nosotros tenemos y distribuirla a lo largo de varias máquinas. Y acá entramos a lo que es la parte de Hadoop. ¿Ya? Esto es netamente lo que entramos a la parte de Hadoop. Hay dos herramientas clásicas que actualmente siempre es la base para aprender a todo el mundo de Big Data. La primera, y vamos a ver acá, voy a retroceder un poquito, es Hadoop. ¿De qué se trata esta herramientita de Hadoop? Es simplemente tener varios nodos, ya no quedarse solamente con una computadora, sino tener varios nodos donde yo pueda distribuir la información en diferentes discos duros, ustedes colóquenle. ¿Ya? Entonces, yo lo puedo distribuir en diferentes discos duros y de alguna manera lo puedo manejar. Ahora, obviamente tiene que ser tolerante al fallo y tiene que venir con todas las ventajas de la configuración. Pero esta es la primera herramienta que uno generalmente la ve.
Ya, y es la primera herramienta que les incentivo a que lo vean. Pero ahora estamos entrando en la parte técnica, porque Big Data está muy ligada a la parte técnica. Es algo que siempre les veo en los alumnos. El, Cuando ustedes quieren ingresar a la parte de Big Data, necesitan tener un conocimiento, por ejemplo, básico, para aprender esto, es de Linux. Porque todas las configuraciones que se hacen en entornos de Linux. Entonces necesitan tener conocimiento básico de Linux. Necesitan tener conocimiento básicos del uso de terminales, ¿ya? Básico, el de terminales. No tienen que perderle el miedo a las terminales para ingresar a todo este mundo. Y además tienen que tener un poco de conocimiento en cómo funciona la infraestructura entre computadoras, cómo se conectan, qué es un IP, qué es un puerto, toda esta parte, porque esta configuración es la parte inicial. Ahora, si nosotros nos vamos un poquito más allá y nos vamos ya a esta parte de la historia, nosotros vamos a ver lo que es la herramienta siguiente que ustedes deberían utilizar, que es Spark. Spark es una herramienta que se parece en muchos conceptos a lo que es Hadoop, pero viene un detallito acá, que mientras Hadoop se encargaba de distribuir la información de manera física, es decir, en discos duros, Spark ya no te preocupas tanto de lo que es el espacio de disco, sino te preocupas en cómo está distribuyendo la información de manera rápida. Y te preocupas de dos cosas, memoria RAM y procesadores. Esas dos cosas son las que ya te preocupas acá. Y esto es genial. Y les digo por qué. Porque si alguien ha tratado de analizar en su trabajo o en... Generalmente es el trabajo, porque personal, no sé si alguien tendrá suficiente información para llegar a colapsar su computadora. Pero si ustedes han llegado a analizar información, vamos a colocarle, no vamos a colocarle datos muy grandes, por si acaso. Por ejemplo, vamos a colocar una base de datos de 20 gigas y su memoria RAM que tienen en su computadora solamente tiene 16, obviamente no lo van a poder hacer, porque toda la información y todos los software que utilizan, incluye Excel, SPS, todos estos, todos utilizan la memoria RAM para guardar la información y hacer el análisis estadístico. Y acá viene el detallito. Entonces, ¿cómo hago? ¿Compro más RAM? Está bien. Tengo 20 gigas, tengo 16, le compro otros 16 gigas a mi computadora. ¿Ya puedo analizar? Tengo 32, sí, sigo. Pero después saco otra copia de los datos. Ya no ocupan 20, ocupan 30. Mi computadora es de 32. ¿Puedo analizar? Ya va a comenzar a desbordarse la memoria. Entonces, ¿qué puedo hacer en ese caso? Le compro otros 32, ya tengo 64, puedo trabajar. Saco una copia en un año, ya tengo 100 gigas de información. Y no estoy hablando, acá es un caso real, de la vida real, no estoy hablando de un terabit de información, es cómo puedo analizar 100 gigas de datos. Y las empresas actualmente fácil llegan a 100 gigas de datos, las medianas y las grandes. ¿Cómo puedo hacer analizar? ¿Cómo puedo hacer un simple conteo de datos, es decir, la limpieza, un análisis descriptivo básico para saber, por ejemplo, una serie temporal ARIMA, sencilla, pero sobre 30, 30 gigas de datos? ¿Cómo puedo hacerlo? Y acá viene la respuesta, que es Spark. Spark lo que nos da son dos tipos de estructuras de datos que se puede tener, que son los RDS y los data frames. Nosotros, y vamos a hacer finalizando, vamos a colocarle unos 5 minutitos para mostrarles esta información, pues nosotros analizamos este tipo de información, nosotros podemos trabajar y podemos distribuir esta información en diferentes tipos de máquinas. ¿Ya? Y esto es bien fácil, es relativamente fácil de configurar y podemos utilizar esta parte.
Y acá viene el detalle, y tienen que hacer este salto. El análisis descriptivo está bien y lo hacemos. No nos va a dar problema, el análisis inferencial tampoco. Y con las herramientas que tenemos de inteligencia artificial, actualmente hacer cualquiera de esos análisis es relativamente fácil. Hay que decirlo sinceramente. Antes, solamente el análisis lo podía hacer un estadístico, un matemático. Ahora con la inteligencia artificial, con los nuevos modelos que sacaron, por ejemplo, Gemini 3 o GPT 5.1, vean si el análisis, cuando la información es pequeña, vean si ustedes pueden hacerlo mejor. Estamos hablando con análisis pequeño. Realmente estamos compitiendo con una inteligencia artificial que es muchísimo mejor que los analistas juniors de cualquier empresa. Pero acá viene el detalle entonces. ¿Cómo podemos competir con estos? Con los modelos que tenemos actualmente. Y acá ya entramos a lo que es sí o sí el análisis estadístico, está apuntando a esto. Machine Learning, Deep Learning, aprendizaje por refuerzo, todos esos. Y nosotros ya tenemos que buscar herramientas que escalen un poco más. Por ejemplo, ya tenemos que utilizar regresiones logísticas, tenemos que utilizar SGDs, ya tenemos que utilizar lo que son random forest, gradient boosting, k-means, el árboles de decisión, todas estas herramientas que por detrás siguen siendo estadísticas, ya podemos utilizarlas tranquilamente porque tenemos un montón de datos. Y uno de los requisitos de cualquiera de estos análisis estadísticos es que tengamos un montón de datos. Y entonces tranquilamente los podemos comenzar a utilizar. Pero tenemos que aprender también algunas cositas extras. Y acá les quiero dar un pequeño consejo. Los que quieran entrar a este mundo. En primer lugar, por favor, aprendan Python. No, el primer lenguaje, si ustedes están viniendo de una herramienta clásica, como Excel, la siguiente herramienta que ustedes tienen que estar es Python. ¿Por qué? Porque Python se adapta bastante a lo que es el análisis tradicional estadístico. Pueden hacer todo el análisis estadístico que ustedes lo vean. Hay librerías para hacerlo completo. Pero también se adapta a lo que son las nuevas estadísticas, donde nosotros ya tenemos que pensar en otro tipo de validación que nosotros tenemos que comenzar a hacer. Por ejemplo, ya no podemos hacer el cross-validation fácil, que nosotros podíamos hacerlo con un análisis estadístico clásico, tradicional, y tenemos que hacer una evaluación incremental. Porque imagínense hacer una validación cruzada sobre 30 gigas de datos cada día. Se van a tardar un montón y hacer eso para que les dé, para que varíe, un ejemplo, los falsos positivos varían un 0,01%, entonces no corresponde, ¿no? Entonces tenemos que ver otro tipo de validaciones, como lo que son las más populares, que son evaluaciones incrementales, lo que son ventanas móviles, métricas distribuidas, submuestreos, eso es una parte súper importante, y lo que es una evaluación continua y automatizada de lo que nosotros tenemos en la información. Y ahora, acá viene un detalle, y con esto ya quiero entrar a la parte técnica, porque la charla es cortita, pero quiero darles algo útil para que ustedes comiencen a utilizar. Miren, acá lo voy a terminar y les quiero mostrar en mi pantalla. Esto lo voy a volver a conectar. Por ejemplo, y los que vienen del mundo de Python lo deben ver. Este es un análisis clásico que hace de una regresión logística. Está con datos simulados también acá, donde nosotros simplemente vamos a hacer una regresión logística y vamos a tomar esta evaluación, ¿verdad? Esto es clásico. Esto se aprende en un curso básico de Machine Learning. Es uno de los primeros ejemplos que uno se hace. Prácticamente clase 1 o 2 de Machine Learning. ¿Ok? Esto nosotros lo podemos hacer en Colab. Sí, si no han utilizado esta herramienta, les recomiendo que lo vean. Porque aquí estoy asumiendo que la mayoría de ustedes ya vienen de un análisis estadístico básico y quieren ver cómo pasar
a las herramientas de datos masivos, a Big Data. Y está bien, con esto pueden hacer algunas cosas, pero no les recomiendo tanto porque acá, si bien pueden utilizar Spark, la herramienta que les decía, acá lo toma como si fuera una librería más. No ven todo el potencial de Spark. Entonces, ¿cuál herramienta es la que yo les recomiendo enfáticamente que utilicen si quieren entrar al mundo de Big Data? Es esta, es Databricks. Databricks es una plataforma que les da licencia gratuita, igual que el Colab, pero tienen sus restricciones, obviamente. Solamente tienen, creo que les da 16 gigas de RAM para hacer sus análisis y no recuerdo si les da 10 gigas de datos de información física. Pero es lo suficiente para que ustedes puedan comenzar a ver cómo se hace el paralelismo de la información y la distribución. Y miren, no es muy diferente de Tarderis aquí. Si ustedes ya vienen del mundo de Colab, si vienen al mundo de Databricks y también tienen este recurso de lo que son notebooks, entonces pueden comenzar a trabajar. Eso sí, miren, la sintaxis cambia un poquito. Porque, por ejemplo, acá nosotros estamos acostumbrados a hacer SQLearn, pero cuando entramos al mundo de Spark ya tenemos que entrar al mundo de PySpark y de ML. ML es la librería por defecto que nosotros nos viene en Spark para nosotros trabajar. Y no es muy diferente. Hay algunas cositas que nosotros sí tenemos que acostumbrarnos, pero esto obviamente se lo veo en un curso, lo vemos con mis alumnos, que es como conectarnos a una sesión de Spark, porque a diferencia del Colab, acá nos tenemos que conectar a una sesión de Spark y a partir de ahí tenemos que comenzar a trabajar. Y segundo, en Spark ya no se utiliza tanto lo que son los gráficos. Recuerden que estamos analizando millones de datos. Se utilizan mucho más lo que es unos informes que son modo texto, como estos. Nos acostumbramos. Pero al final, nosotros los recursos que utilizamos son este tipo de resultados que nosotros podemos hacer la evaluación. No es muy difícil. Les recomiendo que vengan a esto, si ustedes quieren entrar y no tienen ese hardware para practicar con Big Data, créense una cuentita en Databricks. Es gratuito. La parte community de Databricks, pueden entrar. Y ya van a ver ustedes algunas cosas. Pueden, por ejemplo, crearse catálogos, pueden crearse diferentes tipos de nodos, pueden trastear con esto y pueden también trabajar ya con lo que es un entorno. Y acá ya está configurado, por si acaso, ya viene, es nativo lo que es Spark, que viene con Databricks, porque obviamente viene de la misma comunidad, donde ustedes ya pueden irlo trabajando. Esta es la herramienta clave que les recomiendo que utilicen para comenzar a hacer su análisis estadístico. Y obviamente, como tienen un montón de datos, vénganse directamente a lo que es la parte de Machine Learning, como una puerta, una ventana inicial a lo que es este mundo. Pueden venirse a Machine Learning y comenzar a trabajarlo. ¿Ok? Entonces, con esta recomendacióncita, yo creo que acá terminamos esta parte de la ponencia y ya les escucho las consultas que tienen hasta esta parte. Buena pregunta. Esto ya tiene un formato que nosotros podemos trabajar tanto con lo que son Lakehouse. Entonces podemos trabajar tanto con lo que son datos estructurados como SQL, que ustedes tienen su propia, miren, acá tienen un propio SQL con SQL Warehouse, que nosotros podemos trabajar acá y comenzar a trabajar como con bases de datos, con Data Warehouse. Pero también tiene una parte de Data Lakes que justamente estaba viendo, que ustedes pueden trabajar, si ustedes quieren trabajar con modelos generativos, pueden comenzarlo a trabajar acá. Es más, hay planes donde ustedes pueden comprar lo que es memoria física
para comenzar a trabajar con modelos generativos, entrenando modelos, por ejemplo, generadores de imágenes, generadores de música y todo. Entonces, relativamente pueden trabajar con los dos, pero obviamente donde más brilla Databricks es con datos estructurados. Bueno, entonces creo que no hay ninguna consulta hasta acá. Bueno, por último, incentivarles para que tomen esta parte, estos cursos que son de Big Data. Eso sí, no lo utilicen tanto lo que es herramientas como Colab, eso sí, no les incentivo a que lo utilicen, porque van a tratar de ver los datos como si fueran datos, el, como datos, como si fuera en una sola computadora, no como Big Data. Y otro también que les recomiendo, que véanlo, y justamente con mis alumnos trabajamos, es si ustedes quieren aprender a armar lo que son clusterings de Big Data, pueden comenzar con todo lo que es Docker para armar lo que es la arquitectura y pueden también pasar a todo lo que son máquinas virtuales, ¿no? Que son dos herramientitas que nos sirven para practicar lo que es la parte de hardware. Y para la parte estadística, para los que vienen de la parte matemática, aprendan esta librería que les decía, ML. Esta es la primera herramienta que ustedes deberían tener, porque con esta van a tener todo lo que son los aprendizajes supervisados, clasificatorios, no supervisados, todas esas herramientas estadísticas que se utilizan actualmente y que están hechos para tener datos masivos. Esta es la librería que ustedes deberían comenzar a trabajar con ML. SQL, acá viene un pequeño detalle de SQL. Y es algo que trae confusión cuando entran a veces a Spark. Spark tiene diferentes tipos de clientes. Tiene tanto lo que son clientes con Python, pero también viene con un API que es SQL. Entonces, ustedes pueden trabajar con los mismos datos. Imagínense que ustedes tienen, no sé, tienen 100,000 Excels y cada Excel tiene información y ustedes quieren trabajar con eso y lo quieren trabajar no con Python, sino como fuera SQL, se puede. Soporta SQL. Es lo bueno. Tiene un cliente, bueno, un API SQL Spark, donde ustedes pueden trabajar sus datos como si fuera una tabla de una base de datos. Pueden seguir trabajándolo. Aquí, buena pregunta acá, Daniel. El, una desventaja que tiene Databricks para eso que estás mencionando tú, es que Databricks está hecho para Big Data, pero lamentablemente Databricks no tiene lo que es GPU. O bueno, el plan gratuito no te da lo que es GPU. En cambio, Colab, si ustedes han debido ver, es otra, tiene lo que es, y si ustedes lo van a configurar alguna vez, tiene lo que es GPU. Entonces, si tú quieres hacer todo lo que estás haciendo, por ejemplo, imágenes geoespaciales, necesitas GPU para trabajar. Y ahí sí te recomiendo que veas lo que si estás haciendo en la nube, ¿no? Como Colab, una herramienta gratuita, la más conocida que se utiliza. Ahí sí Databricks te va a salir de bien, ¿no? Porque no tiene GPUs. A ver, no sé si tienen otra preguntita.
Ok, ya lo vamos. Generalmente la parte de análisis de datos es que es grande y es lo que les doy preguntando en la parte cuando doy módulos de análisis de datos en algunos diplomados. Generalmente el analista de datos tiene que tener varias herramientas, no es solamente una. Y si te quieres dedicar al análisis de datos, tienes que saber, no es un curso que tienes que tomar, son varios. No sé de dónde, de qué mundo profesional llegas, pero por ejemplo, cosas básicas que hay que saber, Excel, sí o sí, para análisis de datos. Y les recomiendo que esto la sepan antes de entrarse al mundo de Big Data, porque recién van a valorar este tipo de herramientas. Hay que saber Excel, hay que saber SQL, hay que saber algún lenguaje de programación, preferencia Python o R, cualquiera de los dos es bastante bueno, pero Python tiene mucho más recursos, es mucho más fácil de implementar en el mundo corporativo. Y obviamente necesitan tener una herramienta para reportes, ¿no? Y quién es el rey actualmente acá en Bolivia es Power BI. Entonces, si te sabes esas cuatro herramientitas, Excel, SQL, Python y Power BI, ya tienes todo el background. Son varios cursitos que se necesitan, no solamente un curso de análisis con Python, porque se utiliza todas estas. Buen punto. Por mi experiencia, los dos, los dos tienes que utilizarlo. El Colab lo puedes utilizar tranquilamente con lo que es, si estás iniciando Python y no has hecho nada de Python, Colab es una herramienta bastante buena, porque Colab ya viene, en primer lugar es gratuita y les da bastantes recursos. Inclusive, ustedes pueden instalar modelos generativos de, de Hugging Face, lo pueden instalar acá y comenzar a utilizarlos. ¿No? Entonces te da bastantes recursos si tú quieres hacer, por ejemplo, modelos generativos, si tú quieres estar aprendiendo Machine Learning y no tienen muchos datos, tienen 1 giga de datos, 2 gigas de datos, les sirve bastante lo que es Colab. Pero si ustedes ya están entrando a la parte de información masiva, vamos a colocarle 10 gigas para arriba, vamos a colocarle una cifra, 10 gigas para arriba ustedes ya pueden comenzar a utilizar Spark y venirse a Databricks, ¿no? Entonces, las dos herramientas, yo creo que para cualquier tipo de analista las tiene que saber utilizar, por lo menos las nociones básicas. Este es otro conceptito que da Jerry. Este es otro conceptito que a veces trae confusión. Y, a ver, les voy a mostrar. No sé cuánto tiempo tengo, pero vamos a, vamos a aprovechar. La parte de inteligencia artificial es grande, no es solamente saber utilizar ChatGPT. La parte de inteligencia artificial involucra todo lo que son el machine learning, lo que es la librería de Spark que les mostré, involucra todo lo que es deep learning, redes neuronales, redes generativas, multicapa, toda esa parte involucra todo lo que son aprendizaje por refuerzo, todo lo que son, y de ahí parten, por ejemplo, de todo lo que es redes neuronales, parte modelos generativos, parte todo esto. Entonces, ¿Spark tiene inteligencia artificial? Sí, tiene bastante para hacer, pero dependiendo qué tipo de inteligencia artificial tú quieras hacer. Si quieres hacer machine learning, lo tiene. Si quieres hacer modelos generativos, ahí tal vez con imágenes, ahí tal vez no sea la mejor herramienta. Pero, el, pero si tienes bastantes Big Data, sí, sí te conviene utilizar Spark.
Es la herramienta clave actualmente para hacer Big Data. Aparecerá después otras herramientas, lo más seguro, pero por ahora Spark es podemos decir que es uno de los reyes del Big Data. Y lo bueno es que si sabes Python, puedes utilizar tanto Colab, puedes utilizar tanto Spark, ¿no? Solamente es aprender cómo utilizarlos estos, cómo utilizar las librerías, básicamente. Ok, entonces creo que hasta acá creo que ya no hay preguntas. Eh, la información sobre los cursos eh, les van a pasar, pueden comunicarse con las mismas personas que organizaron este taller, bueno, no este taller, esta presentación y les van a dar gustoso la información. Obviamente, lo bueno es que del curso es que se ve todo esto a detalle, ¿no? Conmigo, por ejemplo, hacemos Big Data, lo que es, lo usamos utilizando Docker. Entonces armamos de cero. Ah, buen punto. Dentro de esto, yo me iría, y justamente yo estaba en ese punto, Miguel. Es decir, ya sabía Excel, ya sabía Power BI, ya sabía Python, porque venía de la programación. Yo te recomendaría meterte a dos mundos, al mundo de la matemática, para entender cómo funciona todo lo que son modelos y todo cómo funciona lo que es redes neuronales, machine learning por detrás, porque son librerías, pero cuando ustedes ven los parámetros, necesitan entender qué es para cada parámetro en los modelos, sobre todo en los gradient boosting, donde tiene n parámetros que ustedes pueden configurar. Entonces necesitan tener ese soporte matemático estadístico. Y la otra que yo les recomiendo utilizar es ya meterse a un área en específica, donde ustedes quieran ejercer esto, porque ahí ya viene con los conocimientos de negocio. Por ejemplo, banca tiene sus propia nomenclatura, su propio tecnicismo. Seguros tiene su propio. Empresas de retail, logísticas, cada uno tiene sus propias necesidades, sus propios KPIs, inclusive tiene su propia documentación. Entonces yo les recomendaría esas dos cosas. Si ya saben, porque yo vine también del mundo técnico, a mí no me costaba nada aprender herramientas, pero me faltaba la parte matemática y la parte del negocio. Yo me iría por esas dos partes. Muchas gracias, Magíster Marcelo, por su excelente presentación. Muchas gracias a ti, María. Bueno, proseguimos. Tal vez alguien tiene alguna pregunta más. Puede levantar la manito y bueno, le damos lugar. Bueno, creo que no hay más preguntas. Bueno, agradecer al Magíster Marcelo por aceptar la invitación para el webinar y compartirnos parte de sus amplios conocimientos. Asimismo, agradecer a todos los participantes por su atención y participación activa en esta sesión. Y bueno, como conclusión, les invitamos a todos los presentes a participar en la maestría en Big Data y Analítica de Datos. Recordarles que ya estamos cerrando las últimas inscripciones. Mencionarles que la maestría tiene la modalidad virtual, una duración de 16 meses. Y bueno, los horarios son los días jueves y viernes de 8 a 10 de la noche. La carga horaria es de 2.400 horas académicas, bueno, por parte de la Universidad Nacional Siglo XX y somos una universidad avalada por la CUP, ¿sí? Bueno, es por ello que en este momento les haremos llegar a través del grupo de WhatsApp el brochure informativo de la maestría.
Quienes hayan ingresado a este webinar tendrán un descuento especial hasta el día lunes. De esa manera, sus asesores, quienes les han extendido la invitación a este webinar, en breve se pondrán en contacto con ustedes para hacerles llegar los detalles. Cualquier consulta, por favor, no duden en ponerse en contacto con ellos vía WhatsApp. Y a los inscritos, recordarles que en los próximos días se les añadirá al grupo oficial de maestrantes en WhatsApp, donde se les proporcionará el cronograma y detalles de las clases. Por otro lado, recomendarles, por favor, a los inscritos que deben regularizar con sus asesores lo más antes posible su documentación y planes de pago para que todos podamos iniciar correctamente. Aquí tenemos una pregunta, el link del registro, eso directamente en el grupo de WhatsApp o a la persona que le ha enviado, ¿no?, los datos para que pueda participar de la masterclass, solamente le dice que le envíe el link de registro y a través de ello ya va a poder registrarse, ¿sí? Bueno, sin más que agregar, me despido muy atentamente de todos los presentes, a tiempo de agradecerles una vez más por honrarnos con su presencia y que tengan muy buenas noches. Permiso.